Yo crecí en el centro de Zaragoza, en Camino de las Torres. Soy Meritxell, tengo 29 años y llegué a París hace 8. Pero en menos de un mes me iré de aquí. Junto con mi pareja y mi hija vamos a cruzar el Atlántico en velero y a recorrer las islas del Caribe y el sudeste de Estados Unidos. Y no sé si volveremos. Meritxell. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Por fin te conozco en persona. Hemos ido a quedar en el Sena, ¿eh? El río de París. ¿Tú de dónde eres? Yo de Zaragoza, de Camino de las Torres. ¿Cómo llegas de Camino de las Torres hasta aquí? Pues llegué en 2011, me vine a estudiar de Erasmus. Tras un año aquí, conocí a mi pareja y encontré una oportunidad profesional en un banco francés. Mi último trabajo fue en una consultoría en la que estuve trabajando durante 4 años, que dejé hace muy poquito. ¿Pero por qué has dejado la consultoría? Pues la he dejado para viajar por el mundo en velero con mi pareja y con nuestra hija. ¿Pero qué vais a hacer? Tenemos el objetivo de atravesar el Atlántico y una vez al otro lado recorrer el Caribe para subir por la costa sudeste americana y terminar en Estados Unidos. ¿Y tu barco está aquí como ese o no? Eso es un bateau mouche, un barco mosca. ¿Y para qué sirve? Porque forma de mosca no le veo. No, pero sirve para visitar París por el río Sena. ¿Y podemos hacer una visita contigo? ¿Nos podemos montar contigo en un bateau mouche? Claro, vamos. Este es el Sena, que es el tercer río más largo de Francia, detrás del Ródano y el Loira. ¿Cuánto mide? 777 kilómetros. ¿Tú por aquí has navegado ya o no? Sí, el título de patrona de barco me lo saqué en el Sena. No tiene mucho que ver con el mar, pero sí. ¿Y este puente de aquí? Este es el puente nuevo, el Pont Neuf. Es el primer puente de piedra que fue construido aquí en la ciudad. Pero además tiene una incongruencia porque es el puente más antiguo. O sea, que ha dejado de ser el nuevo para ser el que tiene más solera. A ver, por aquí que están muy pendientes. Hola, ¿qué tal? Oui, très bien, merci. ¿Sois francesas? Nous vivons près de Toulouse. Nous sommes venus visiter Paris pour 3 jours. De quelle région êtes-vous d'Espagne? Somos de Aragón. Hemos estado en Jaca. ¿Y qué recuerdas de Jaca? Oh, hay mucho tiempo ahora, no. La frontière où on habite, 60 kilomètres. Hace algunos años la gente cruzaba mucho la frontera para comprar cosas. Todavía. La Sí. gente. J'allais toujours skier a Jaca. Sí, pero ¿tú eras muy de esquiar o qué? Mucho, desde que tenía 4 años. Bueno, que vaya bien, hasta luego. Gracias, adiós, hasta luego. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se Bueno, Meritxell, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver el Bateau Lavoir. Plateau Lavoir, ¿eso qué significa? Eso viene a significar algo así como lavadero. ¿Y quién me traes? ¿A una lavandería o qué? No, esto era una comuna de artistas. Aquí vivían y aquí también hacían sus obras. Se incendió en 1970 y ahora lo que queda es la fachada. Pero qué ventana más rara, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, aquí tienes escenas de lo que era la vida aquí y aquí, por ejemplo, tienes a Pablo Picasso. Pablo Picasso vivió aquí y para nosotros lo que es importante es Pablo Gargallo, que también vivió aquí. Ah, esta fue la casa de Pablo Gargallo en París. Sí, vino a instalarse en 1903. Sí, vivió aquí al mismo tiempo que Picasso. Coincidieron y de hecho Gargallo le hizo una escultura a Picasso. Y también hizo una escultura de Kiki de Montparnasse, no sé si la conoces. ¿No te suena? Ah, esta escultura es Kiki de Montparnasse. Sí, y además la puedes encontrar en Zaragoza. ¿Esta mujer quién es? Era su musa en París y era actriz, pintora, modelo, cantante, fue muchas cosas. Y tenía enamorados a la mitad de los bohemios de la época, supongo, ¿no? Has dicho de Montparnasse. Es un barrio aquí en París, en el distrito 14. ¿Quieres ir a verlo? Venga, claro. Vamos a ver las mejores vistas de París. Ah, ¿en dónde? En la Torre Montparnasse. Es un rascacielos, el segundo más alto de Francia, con 210 metros de altura. Tiene muchas oficinas, 5.000 empleados que trabajan aquí. Iremos al mirador para que puedas admirar París. ¿En qué planta estamos ya? Estamos en la planta 59 de la Torre Montparnasse. Se puede ver todo París con la Torre Eiffel. Esta es la postal que todo el mundo busca. Sí, es probablemente la mejor vista de todo París. ¿Cuánta gente vive aquí en París? Porque la ciudad es gigantesca. Unos 2.100.000 personas. ¡Wow! Y eso solo en París intramuros, lo que se llama París intramuros. Eso es como 2 veces toda la población de Aragón. La ciudad está organizada por distritos, que se llaman aquí arrondissements. Los distritos se enumeran en forma de espiral. ¿Por qué estáis haciendo fotos aquí? Because we're just going to visit Paris. It's our second time in here. Ah, sí, porque has venido 2 veces. Because it's their birthday. Ah, es tu cumpleaños. Happy birthday to you. O sea que solamente es un viaje para celebrar el cumpleaños. Yeah, exactly. Bueno, pues que disfrutéis mucho, ¿vale? Thank Que vaya you. bien. Adiós. Pero madre mía, Meritxell, que nos hemos encontrado con una manifestación. Sí, una manifestación de abogados principalmente. La pancarta esta que pone. Jubilación más cara
igual a justicia precaria. O sea que cuando un francés no está de acuerdo con algo se manifiesta. O hace huelga. Pero suele haber mucha o no. Bastantes. De hecho, desde hace un año, todos los sábados tenemos el movimiento de los chalecos amarillos que se manifiestan. Todas las semanas tenéis una manifestación aquí. ¿Por qué se están movilizando ustedes? Parce que la réforme des retraites qui est proposée est inacceptable. ¿Te hablas español? Sí, un poquito. Cuando Francia se revoluciona, poca broma. No, no es una broma. 20.000 manifestan ahora. Est-ce que les pilotes sont 20 000? Est-ce que les avocats sont 20 000? Aquí todas las manifestaciones terminan en la Plaza de la República. Ah, que es aquí, ¿no? Sí. ¿Esa estatua? La Magallanes, el símbolo de la República Francesa. No sé si tienes en mente ese cuadro de una mujer con una bandera francesa, enseñando el pecho y guiando al pueblo. Ah, el cuadro de Delacroix. Sí, eso es. Como puedes ver en la estatua, está escrito Liberté, Égalité, Fraternité, que es el lema de la República Francesa. ¿Y cómo has dicho que se llama? La Magallanes. Anda, igual que yo, pero en femenino. Mariana. No me ha caído. Tú eres entonces el símbolo. Lo de igualdad, libertad y fraternidad, ¿lo cumplen todavía los franceses o no? Lo tienen muy anclado y lo intentan. O sea que un francés siempre va a luchar por sus derechos. Sí, siempre. Somos los retraites, liberté. Bueno, Meritxell, ¿qué vamos a hacer? Mira, te quiero enseñar la razón por la que vine a París, la Universidad París II o Panteón Assas, y fue la primera universidad en la que estudié aquí en Francia. Porque tú, ¿qué estudiaste? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, hice mi año de Erasmus aquí y luego hice un máster en una escuela de negocios. ¿Esta zona por qué es conocida aquí? Además de ser una zona de estudiantes, es sobre todo muy conocida por el Panteón. Madre mía, que estaba aquí. Como ves, un edificio impresionante. Ahora estamos en el interior del Panteón, donde, entre otras cosas, de lo más conocido, además de las tumbas, es el péndulo de Foucault. ¿Péndulo de Foucault? ¿Eso qué es? Es el experimento que demuestra que la Tierra gira sobre sí misma. ¿Y se demuestra con este péndulo? El cable mide 67 metros y el péndulo pesa unos 28 kilos. Un péndulo en condiciones normales oscila en línea recta. La línea se va moviendo porque la Tierra se va moviendo. O sea, los que giramos somos nosotros, no el péndulo. Que se mantiene con la misma trayectoria, ¿no? Así es. ¿Pero qué está haciendo esa mujer que se ha metido dentro del péndulo? Ah, lo está poniendo en marcha. Perdón, hola, ¿qué has hecho con el péndulo? Il faut le relancer toutes les 2 heures environ. ¿Viene mucha gente a ver el péndulo aquí? Oui, surtout en été, on fait 6000 entrées. Que vaya bien. Au revoir. Ahora bajamos para la cripta por estas escaleras. ¿Y aquí qué es lo que hay? Aquí estamos rodeados de tumbas. Da un poquito de miedo, ¿eh? Bueno, pero son las tumbas de algunos de los personajes más ilustres de la historia de Francia, como por ejemplo los padres de la Ilustración, que son las primeras tumbas que vemos, la de Rousseau a la derecha y la de Voltaire. Ah, y los entierran juntos porque eran amigos, ¿no? No mucho, no. De hecho, parece ser que no se llevaban bien porque Rousseau contradecía a Voltaire. Anda, y encima les entierran uno al lado del otro. Que de pasadizos, ¿no? Esto es un laberinto. ¿Por dónde cogemos? Todo recto. Pero todo el mundo aquí sabe dónde va. Estas salas son como pequeñas capillas, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, aquí tienes Braille, el que inventó el lenguaje para ciegos. Y al lado de Braille, ¿quiénes están? Aquí hay 3 escritores universales, que es de hecho la tumba en la que más visitas tiene. Zola, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Mira, están aquí haciendo fotos a la tumba de Víctor Hugo. Salud, Sabá. Hola. Ah, ¿habláis español? Sí. ¿De dónde sois? De México. ¿Pero por qué queríais conocer la tumba de Víctor Hugo? Bueno, este es un monumento que no es tan famoso y no hablan tanto como los demás, el Museo del Louvre, etc. Y bueno, Víctor Hugo... ¿Has leído alguna de las novelas de Víctor Hugo? Bueno, Los Miserables, que también ahora es mucho de obra de teatro y todo, es muy de moda. Que vaya bien y que un día más podáis leer. Sí, que no sé Los tiempo. Miserables. Que no sé Venga, que vaya bien. Meritxell, ¿dónde estamos? Estamos en los jardines de Luxemburgo. Oh, qué bonitos. ¿Y este edificio de aquí? Esto es el Palacio de Luxemburgo, del cual viene el nombre de los jardines, y esto actualmente es el Senado. Yo antes vivía justo detrás del Senado. ¿Pero en cuántos sitios has vivido tú? Me he mudado muchísimas veces. ¿Y a qué venías aquí? Aquí venía sobre todo a correr. Solía venir sola, pero alguna vez he venido con algún compañero de la facultad y cuando mi padre venía a verme, pues también nos veníamos a correr. Pues mira, precisamente alguien que corrió aquí contigo quiere decirte algo. Ah, mira, a ver. Hola, Mary. Sorpresa. Creo que andáis por los jardines de Luxemburgo, nuestro primer destino en París. Nunca me has dejado dormir tranquilo. Porque tu portentosa cabecita no ha parado de urdir planes, cada cual más complicado para mis cortas entendederas. Acabaste tu carrera en París, apareció Jérôme, que es un tío estupendo aunque sea gabacho, y llegó Peque Joyce, la niña más alegre que he conocido. Lo cierto es que ha alegrado mi vida, como en su día la alegraste tú, y después tus hermanos, Raquel y Marcos. No sabes lo orgulloso que estoy de ti
y de que no pares quieta. Así que dale duro con ese inconformismo que te permitirá conquistar y hacer muchas cosas que tu padre nunca hizo porque nunca imaginó siquiera que se pudieran hacer. Hasta luego, Miri. Mira lo que te dice tu padre. Bueno, porque es bonito lo que dice, porque no sé, porque es mi padre. Que os echo de menos a toda la familia y que os quiero mucho. Un beso. Pues yo ahora voy a reunirme con mi familia. Pues mira, esta es mi hija Joyce, que tiene 13 mesecitos y medio, y él es mi pareja, Jérôme. ¿Pero cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos 7 años. La primera fois, je vois un soleil, je vois la chaleur. Qué bonito lo que te acaba de decir, ¿eh? ¿La gente qué os dice cuando le contáis vuestro proyecto familiar de cruzar el Atlántico todos juntos? Nos toman por locos, principalmente porque vamos con un bebé, pero lo tenemos todo muy pensado, la seguridad lo tenemos desde luego todo atadísimo y llevamos una preparación inmensa y desde luego no haremos ninguna locura. Tenemos el proyecto de crear un blog para contar todas nuestras aventuras. ¿Cómo se llama? Lasaventurasdepeque.com. Oye, antes de irnos, como vosotros vais a recorrer el mundo igual que nosotros, a cada sitio donde estéis, avisadnos que iremos a ver cómo os va la aventura. Perfecto, eso haremos. Un beso a toda la familia en España. Venga, Adiós. pues que vaya bien el viaje, bon voyage.